Acá. Bueno, Mayde aquí está. Cansado, dice. Sí, pero ahí está incompleto, no está como que hicimos en la clase, ya lo revisé eso. Es este mismo. Sí, ahí mismo hizo en la clase del día este, pero no está ahí el ejercicio que avanzamos. Eh, Está, pero no, o sea, no está hecho completo como lo hicimos el día martes con usted. hay dos, pues aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno y después está este de ahí. Dos. Hay este y este es uno y este es el otro. Hay dos. De todas maneras, en realidad, ¿cómo es el examen este? Lo primero que les dije, van a tener cuidado, incluso les expliqué que cuando uno grafica de otra hoja es un problema, les decía. Entonces, acá habla de un taní de 1.2 milímetros. Y aquí, en base a esto, ustedes tienen que interceptar esta curva. ¿Ya? Ingeniero, buen Está día, compartiendo pero no pantalla. está compartiendo. ¿No está compartiendo? Ya. Bien. Bien, entonces, usted de la gráfica es de esto. ¿Ya? Y listo, está enganchado a estos de acá. Bueno, si no está enganchado, agarra estos valores de acá. Esto los agarra de acá. ¿Ya? O sea, lo primero tiene que copiar esto. Bien. Esto, igual, lo agarran de acá. ¿Ya? Estos valores de acá. Bueno, este examen ya tienen que entregar mañana, jóvenes. Por eso es de que yo me saqué la infundia haciéndolo. A ver, ay Dios mío. 6:36. Estamos mal. Estoy mal, ¿quién me gana? No lo tengo ahí. Bien. Aquí son los gramos rechazados. Bien, aquí. Vamos a ver. Tache los rechazos, bueno. Voy a trabajar acá, ¿no? Bien. Bien, aquí están entonces los rechazados. Allá, copia acá, las mallas.
Este de aquí está mal. Bien. Estas son las mallas, estos son los diámetros de estas partículas expresadas en milímetros y esta es la fracción acumulativa, que es lo que interesa para graficar, que son estos de acá. Bien, estos dos de acá prácticamente no interesa. Ustedes van a tener cuidado desde que esto enganche y se manifiesta y si no, van a tener cualquier cosa. Está con A y B porque esa es la intersección del diámetro de partículas que van a ser tamizadas en forma real. ¿Ya? Bien, entonces aquí hace la intersección de estos puntos. Listo. Y acá habla de una alimentación, esta de acá, de 9543. Esto sale en fino. Y esta es la diferencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo acá les coloqué de que, de acuerdo a este análisis de tamizado, ¿ya? De tamizado ideal, decimos ideal porque se considera de que todas las partículas que atraviesan ese tamiz son iguales o menores, ¿ya? Entonces, aquí quiere decir de que hay 0, ¿listo? Hay 0, 120. Todas estas partículas de aquí para allá son gruesas a este diámetro de partícula. Ya de 1.2 o de, a ver un ratito. Bien. Bien. Entonces, de aquí intercepta y de aquí para allá son partículas gruesas. ¿Ya? De aquí para arriba son partículas menores o iguales a 1.2 milímetros. ¿Ya? En este caso, estos diámetros de partículas que son menores a 1.2 milímetros, ¿ya? Implica de que 1 menos 0.12 aquí se da la casualidad 0.88 o el 88% de estas partículas que se alimentan de estas de acá, el 88% son partículas menores o iguales a 1.2 milímetros. ¿Listo? Entonces, en este caso,
las partículas menores o iguales. Resultados. Sí. Debe ser un 88%. Listo. Eso es lo que ustedes deben interpretar al resolver su modelo de examen. Ya. Yo creo que con esto, más la clase que ustedes tienen grabada, está por demás, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que se obtiene. Y luego, aquí tranquilamente ya podemos decir que está resuelto, ¿no? Porque de estas partículas de acá, ya, eh, el 88% es esto. Esto. Entonces, estas son menores o iguales a 1.2 milímetros. Bien. Y la diferencia de esto son partículas vienen a ser partículas mayores o iguales a 1.2 milímetros. Ujú. Listo.
Bien, de aquí entonces ustedes pueden ver de que acá esta cantidad que hay acá de partículas mayores a esto de acá. Como aquí tenemos un valor menor a este, ¿ya? Significa que parte de estas partículas se vinieron con los finos. Esto quiere decir de que esta cantidad de finos todos pasaron, pero parte de estas partículas gruesas se vinieron acá abajo. A algunos les ha tocado lo contrario, ¿ya? Entonces, aquí, en este caso, 52,16, porque acá hay 1500 y solamente se le tuvieron de grueso esta cantidad. Estos 52,16 son los que pasaron de partículas gruesas, ¿ya? Y les expliqué por esta razón, de que pueden ser de mayor diámetro, pero que son ovoides, ¿ya? Ya prácticamente esto ya está resuelto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer, ¿ya? Esto yo puse un ejemplo acá que lo he borrado, ¿ya? Y lo que tienen que hacer ustedes es básicamente llenar y completar la tablita. A ver dónde le he puesto la tablita. Esta tablita. Nada más que esto. En esta tablita, por ejemplo, ustedes tienen detalle, partículas menores iguales a 1.2 milímetros. En el tamizado real, a 1.2 milímetros. Acá igual, ya. Bien. El resultado es de que ustedes tienen, ya, de que la alimentación, el enunciado, es de 9000 y tanto, que es esto acá. Y además de ello, ustedes tienen los finos, ¿ya? O si no es los finos, es los gruesos, uno de los dos. Ya aquí, por ejemplo, ustedes tienen como dato los finos y este se calcula por diferencia. Lo voy a colocar con amarillo o azul, con blanco, que es la diferencia prácticamente de la alimentación menos los finos. Entonces, ustedes tienen los finos como dato. Y que lógicamente ustedes tienen que completar esto y es la diferencia, si es dependiendo cuál es el que les ha tocado. Listo. La fracción en peso, ya, de X sub F con relación a las partículas menores iguales a 1.2 milímetros, prácticamente es la fracción de partículas que son menores o iguales que esta cantidad, ya, dividido esta cantidad, esa es la fracción en peso. De lo fino, es la cantidad de partículas finas que hay que son menores o iguales a 1.2 milímetros. ¿Qué es esto? Dividido entre el total, porque tiene algo de grueso, y da esta fracción en peso. La X sub D prácticamente es 1. ¿Por qué?
porque esta cantidad, ya, que si bien parte 54 kilos, 52 kilos de gruesos mayores a 1 milímetro pasaron a los finos, bueno, pero esa es la cantidad de partículas, pero en este caso las menores iguales es 0 dividido entre el total nos va a dar 0. Listo, ya está acá. Ahora, en la alimentación, ya, en la alimentación de fino, menores iguales a 1.2, viene a ser esta cantidad de fino. Esto, ya. Bueno. De partículas menores iguales a 1.2 en lo fino, menores iguales a 1.2, en los gruesos es 0, porque ninguna partícula menor o igual a 1.2 hay ahí. 0. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Aunque yo ya expliqué esto anteriormente, de todas maneras, acá en el tamizado de A, ya, con respecto a masa en kilogramos, el tamizado ideal en la alimentación va a ser igual a esta cantidad. ¿Ya? Entonces, esa masa en el tamizado ideal es la que supuestamente es la que entra al tamiz real, ¿ya? Pero que en realidad significaría esta cantidad, de la cual de lo fino, ya, material fino, la separación va a ser nítida, de tal manera que las partículas menores iguales a 1.2 milímetros, ya, vendrían a ser esto, porque da una separación nítida. Entonces ahí varía de esto con respecto a esto. Con respecto a los gruesos, ya, que serían partículas mayores o iguales a 1.2 milímetros, en realidad viene a ser de que esta cantidad aquí de partículas mayores sería la que debería salir aquí. Por eso es un tamizado de A, hay una separación nítida. Bien, hasta aquí hemos completado este cuadrito hasta esta parte con respecto al tamizado ideal y analizamos con respecto a las fracciones en peso. Bien, vamos a ver qué pasa con respecto a las fracciones en peso para partículas que son mayores a o menores o iguales a 120. Bien. Aquí tenemos de que esa fracción en peso es 0,88 porque eso hemos determinado de acá, que es este 88%. Y que en 1 representa 0,88. Está bien. El X sub B, ¿verdad?
El X sub B, si es una separación nítida, o sea, la cantidad de finos que son menores o iguales a 1.2 milímetros es 8.398. Eso mismo deberían haber atravesado las mallas de 1.2 milímetros. En X sub D debería haber las 1145, es decir, de que no deberían haber quedado retenidas partículas menores o iguales o mayores o iguales a 1.2. Consiguientemente, aquí esta fracción en peso es 1 también. ¿Bien? Y en este tamizado ideal, jóvenes, bien, en este tamizado ideal, ¿ya? Con respecto a partículas menores o iguales a 1.2, debería haber 8.000 y tantos kilogramos. Esta cantidad. De partículas menores iguales, acá, como es 1, entonces debería haber esta cantidad. La cantidad debería haber acá. ¿Ya? Listo. Y partículas menores iguales en los gruesos de cero, porque es un tamizado real, no hay retención, pero en el real sí puede haber partículas menores iguales o mayores iguales dependiendo qué es lo que les toca a ustedes. ¿Listo? Eso es lo que yo les resolví ese día. Y ese es el examen. Ese Excel nos los envía Inge. Claro. Ahora, aquí hay una pregunta adicional que dice, cantidad de partículas menores o iguales aquí, por ejemplo. En vez de 1.2, yo les pongo a analizar qué pasaría si hubieran partículas mayores o iguales a 1.4, digamos, ¿no? Mm, bueno, pues, aquí, a ver. La pregunta es qué pasaría si hubieran partículas mayores o iguales a 1.4, digamos. O si hubiera aquí. Hemos trabajado con partículas acá, en este caso, ¿ya? En que prevalecen esta cantidad, ¿ya? Entonces, digamos, acá,
O sea que en vez de 50 acá, tuvieran 60. ¿Ya? Entonces, si fuese así, listo. Tendríamos de que dar la respuesta acá para 60 kilogramos de partículas. En este caso, no menores, mayores iguales. Porque estamos hablando de que esas partículas mayores iguales atravesaron ese tamiz de 1.2 milímetros. ¿Ya? Y acá los jóvenes, que ya lo que está fallando. Bien, vamos a lograr este cuadro. Dp cantidad de partículas menores iguales. Aquí, en este caso, cantidad de partículas mayores iguales. Ya. Estamos considerando mayores o iguales a 1.2 kilogramos. 2 milímetros en los finos en este caso. Ya. No en los rechazados. En los rechazados sería D. En cambio, en este caso están los finos. Por eso es que a algunos les va a tocar los finos y a otros los retrasados. ¿Ya? Porfa. Ajá. Listo. Si estamos hablando de los finos, ¿ya? Estamos hablando de una masa que es la diferencia prácticamente y que está acá. Esa diferencia de partículas gruesas que atravesaron en ese tamiz real es este. 52.16, y es lo que ustedes deben poner ese valor acá. ¿Ya? Entonces, eso es la cantidad de partículas en lo fino que es B, o B. ¿Ya? Luego, para 60 kilogramos de partículas que son mayores a 1.2 en lo fino, ¿cuánto nos queda, jóvenes? Bueno, podemos ingresar, ¿ya? La vista se nos va a cortar. Y con esto vamos a acabar esto. Bien, volvemos a ingresar.